Lo extraño no fue lo que vi, sino lo que no pude ver. Esa frase martillaba mi cabeza mientras intentaba concentrarme en la cena. El aroma de la comida, antes reconfortante, ahora parecía cargado de un peso extraño, como si en cada molécula del aire se escondiera un secreto. ¿Quién era Jorge? ¿Y por qué mi esposa actuaba como si no estuviera sola? Cuando volví a mirar hacia el pasillo, mi esposa ya no estaba. Había desaparecido en el silencio del resto de la casa. De pronto, el ruido de la cuchara chocando contra la sartén me pareció insoportablemente ensordecedor, como si quisiera ahogar un eco distante que no sabía si provenía de mi mente o de otra parte. Me quedé inmóvil, aferrado al borde del mesón, intentando recordar si alguna vez ella había mencionado a un tal Jorge. Mi memoria, sin embargo, estaba vacía. En los 10 años que llevábamos juntos, nunca había oído ese nombre salir de sus labios. Entonces, ¿por qué sonaba tan familiar? Amor, llamé, con la voz un poco más alta de lo normal. ¿Quién es Jorge? ¿Estás bien? No hubo respuesta. Solo el crujir de la madera cuando mis pasos avanzaron hacia el pasillo. Las luces del corredor, normalmente cálidas, parecían parpadear como si lucharan contra una fuerza que yo no podía percibir. Caminé hacia nuestra habitación, el corazón acelerado y las manos ligeramente sudorosas. Cuando empujé la puerta, la encontré sentada en la cama, con la mirada perdida en la pared. Hablaba en susurros. No entendí las palabras al principio, pero había algo inquietante en su tono. Se sentía como si no estuviera hablando en voz alta para que yo la oyera, sino porque alguien más ya estaba escuchando. ¿Puedes verlo?, preguntó, de repente, girándose hacia mí con los ojos encendidos de una intensidad que nunca antes había visto. ¿A quién?, logré balbucear. A Jorge, dijo como si fuera la cosa más obvia del mundo. Su voz tenía un matiz entre decepción y cansancio, como si estuviera frustrada porque yo no comprendía algo crucial. Él está aquí. En este momento. De pie, junto a ti. Mi pecho se apretó como si una mano invisible lo sujetara. No me atreví a mirar a mi lado, aunque una parte irracional de mí sentía una presencia fría, un peso invisible que se posaba justo allí. Intenté calmarme. Tenía que ser una broma. ¿O algo más? Lógico. Amor, por favor, dije con cuidado, acercándome un poco más. Aquí no hay nadie. Solo estamos tú y yo. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes bien? Ella negó con la cabeza, casi como si hablara consigo misma. Entonces se levantó de la cama de un salto, furiosa. «Siempre haces esto», gritó, señalándome con un dedo acusador. «Finges que no ves lo que está frente a ti. Jorge lleva semanas aquí, ¿cómo puedes ignorarlo?». Sus palabras eran un puñal directo al pecho. Su rostro no reflejaba la más mínima duda. Lo que decía, lo creía con todas sus fuerzas. Y yo no sabía cómo reaccionar. Una parte de mí quería abrazarla, tranquilizarla, pero otra parte no podía ignorar el escalofrío que recorría mi espalda. ¿Y si realmente no estaba sola? Amor, escúchame. Si hay algo que te preocupa, podemos solucionarlo juntos, pero... Mi voz tembló. Necesito que seas sincera conmigo. ¿Qué está pasando? Ella me miró con una mezcla de tristeza y algo que casi podría describir como lástima. No es él quien me preocupa, Carlos, susurró. Eres tú. Jorge me dijo lo que hiciste. Sentí que el piso bajo mis pies se desmoronaba. Mi mente buscaba febrilmente algún tipo de lógica. ¿Qué estaba diciendo? No podía tener sentido. ¿No había hecho nada, o sí?
¿De qué estás hablando? Mi voz salió más baja de lo que esperaba. Ella dio un paso hacia mí, y en ese instante supe que no estaba jugando. Había algo oscuro en su mirada, algo que me hacía sentir como un extraño en mi propia casa. ¿Recuerdas la noche del accidente, Carlos?, preguntó, con una calma gélida. Jorge lo recuerda. Mi garganta se cerró. El accidente. Había sido hace años, algo que nunca habíamos discutido en profundidad. Un capítulo cerrado. O eso creía. Tragué saliva, incapaz de responder. Él está aquí porque tú lo llamaste, continuó. Y ahora no se irá hasta que termines lo que empezaste. Mis piernas se sentían como de piedra, incapaces de moverse. Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de encontrar un hilo racional en la oscuridad. Pero las palabras de mi esposa seguían clavándose como agujas. De repente, un sonido me sacó de mi parálisis. Era el golpeteo lento y rítmico de algo chocando contra la pared detrás de mí. El aire se volvió insoportablemente pesado, y finalmente me atreví a girarme. No había nada. Pero, por primera vez, deseé que realmente hubiera algo allí. Porque lo invisible, lo que no se puede explicar, era infinitamente más aterrador. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier palabra, y en esos días, nuestra casa era un eco constante de lo que no se decía. Durante las semanas que siguieron, el vacío entre mi esposa y yo creció, aunque nunca lo discutimos. Todo parecía funcionar en la superficie, nos levantábamos, compartíamos la mesa, y ella sonreía como siempre, pero había algo roto, algo que no sabía cómo reparar. Sus ojos ya no me miraban de verdad, como si yo también estuviera desapareciendo. El fin de semana llegó, y con él, una invitación inesperada. Mi esposa se acercó mientras yo arreglaba unas cosas en el taller. Su tono era ligero, casi despreocupado, como si los días anteriores hubieran sido un mal sueño. Amor, unos amigos se van a reunir esta noche. Vamos, dijo con una sonrisa que me recordó los viejos tiempos. Acepté de inmediato. Quizás salir nos haría bien, pensé. Quizá este era su modo de decirme que todo podía volver a ser normal. Cuando llegamos al edificio, algo no encajaba. El pasillo estaba en penumbras, las paredes parecían cerrarse más de lo normal, y la alfombra desgastada crujía bajo nuestros pies. Iba a tocar la puerta, pero ella me detuvo con una mano en el brazo. No hay necesidad, siempre está abierta, dijo con esa misma calma que me había desconcertado días atrás. Entramos, y al instante supe que algo estaba terriblemente mal. El departamento estaba casi vacío. Había muebles, un sofá desgastado, una mesa de centro y algunas sillas, pero no había nadie allí. Ni una sola persona. Sin embargo, ella se movía por la sala como si estuviera en medio de una fiesta abarrotada. «Hola, Natalia. Qué gusto verte». «Sí, nosotros también hemos estado ocupados», decía, mientras se reía y asentía. Mi estómago se contrajo. Todo mi ser quería salir corriendo, pero me quedé allí, paralizado por la necesidad de entender. Me acerqué a una silla vacía y, en un intento desesperado de mantener la cordura, fingí seguirle el juego. «¿Y tú? ¿Cómo estás?», dije al aire, tratando de sonar casual mientras me sentaba. Pero entonces ocurrió algo que me heló la sangre. Sentí un peso sobre mi hombro, ligero, pero innegable, como si una mano invisible quisiera hacerme partícipe de aquella locura. Y en ese momento, ya no estaba seguro de quién había perdido la razón. A veces, lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que comienzas a dudar que alguna vez existió.
Desde aquel incidente en la galería de arte, mi mente era un torbellino de preguntas sin respuestas. Había intentado racionalizar lo que ocurrió, pero cuanto más pensaba en ello, más me hundía en un abismo de incertidumbre. Mi esposa actuaba con una tranquilidad inquietante, como si lo que yo veía, o más bien, no veía, fuera lo verdaderamente anómalo. Los días siguientes pasaron en un extraño limbo. Era como si una fina grieta se hubiera formado en nuestra realidad compartida, y a través de ella se filtraba algo que no podía entender. Sin embargo, lo que más me atormentaba no eran las acciones de mi esposa, sino la posibilidad de que mi percepción estuviera fallando. La cita con el médico invisible. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, mi esposa habló de repente, con un tono dulce pero firme. Amor, he estado pensando en lo que pasó en la galería. Quiero que te sientas mejor. Hice una cita con un médico para ti. No lo dijo como un reproche, ni siquiera con preocupación. Era más como si estuviera ofreciendo una solución a un problema práctico. Lo que me desconcertó fue su mirada. Parecía sinceramente convencida de que yo era el que necesitaba ayuda. Acepté. No porque creyera que algo estuviera mal conmigo, sino porque quería entender su perspectiva, descifrar el rompecabezas en el que se había convertido nuestra vida. El consultorio era un lugar austero, con paredes blancas y decoraciones minimalistas. Nos sentamos frente a un escritorio vacío, pero mi esposa actuaba como si alguien estuviera allí. Buenas tardes, doctor. Gracias por recibirnos, dijo, mirando al espacio frente a ella. Yo estaba a punto de corregirla, pero algo en su tono me detuvo. Había una convicción tan absoluta en su voz que me hizo dudar. Ella comenzó a hablar, respondiendo preguntas imaginarias, describiendo mis síntomas con detalle. Asentía, sonreía e incluso hacía pausas, como si alguien le estuviera dando instrucciones. Yo observaba, petrificado. No había nadie allí. O al menos, eso creía. Cuando salimos, me preguntó cómo me sentía. Igual, respondí, con la voz apagada. Ella solo asintió, como si esperara esa respuesta. La cena con Julián. Unos días después, le propuse salir con Julián, un amigo de la oficina, y su esposa. Quería desesperadamente una dosis de normalidad, algo que me ayudara a confirmar que mi percepción del mundo seguía intacta. Durante la cena, mi esposa estaba inusualmente callada, limitándose a sonreír y a sentir. Intenté incluirla en la conversación. ¿Y tú qué opinas, amor?, le pregunté, esperando que se animara a participar. Ella levantó la vista, pero antes de que pudiera responder, Julián me miró fijamente. Carlos, ¿con quién estás hablando? La pregunta me golpeó como un martillo. ¿Qué? Respondí, sintiendo como mi corazón comenzaba a acelerarse. No hay nadie a tu lado, insistió Julián, con el ceño fruncido. Julián, no bromees con eso, intenté reír, aunque mi voz temblaba. No estoy bromeando, amigo, intervino su esposa. Llegaste solo. Desde que llegaste, hemos estado esperando que expliques qué pasa, pero no hay nadie contigo. Mi garganta se cerró. Miré a mi lado. Allí estaba ella, o al menos, yo la veía. Su rostro reflejaba incredulidad, pero también tristeza. Carlos, yo estoy aquí contigo, susurró mi esposa, como si intentara calmarme. El resto de la cena transcurrió en un silencio insoportable. Mis amigos apenas hablaban, sus miradas divididas entre pena y desconcierto. Yo sentía que el mundo bajo mis pies comenzaba a desmoronarse. La conversación en la oscuridad. Esa noche, de regreso en casa, no pude contener más mis emociones. Necesito saber qué está pasando.
grité, con las manos temblando. Por favor, dime la verdad. Ella me miró con ternura. No había rastro de enojo en su rostro, solo una profunda tristeza. Carlos, esto no es algo que puedas entender si sigues aferrado a la idea de que lo visible es lo único real. Pero no es normal, grité, señalándola. Nadie más te ve. Nadie. Ni siquiera Julián, que te conoce desde hace años. Ella suspiró y se sentó junto a mí. ¿Recuerdas el accidente?, preguntó, con una voz suave. Esa palabra me heló. Claro que lo recordaba. Había ocurrido años atrás, en un día lluvioso. Era uno de esos recuerdos que evitas, que entierras profundamente porque enfrentarlo te duele demasiado. ¿No tiene nada que ver con esto?, comencé a decir, pero ella me interrumpió. Tiene todo que ver, Carlos. Desde ese día, algo cambió. Tú lo sabes. Mi mente comenzó a atar cabos, pero lo que surgía no tenía sentido. Era imposible. ¿O no? ¿Qué intentas decir?, pregunté, sintiendo que las palabras apenas salían de mi boca. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró, con esos ojos que siempre habían sido un refugio para mí, y luego susurró. Yo siempre estaré aquí. La incertidumbre final. Esa noche no pude dormir. Las palabras de mi esposa resonaban en mi cabeza, mezcladas con los recuerdos del accidente. ¿Era posible que todo esto fuera una construcción de mi mente? Comencé a buscar en mis recuerdos algo que me diera certeza. Los momentos felices, las peleas, las noches largas hablando hasta el amanecer. Todo estaba allí, claro como el agua. Pero también estaba el accidente. Esa noche lluviosa, cuando perdí el control del auto y... No podía ser. No hay nadie ahí. En ese momento, la última barrera de mi realidad se derrumbó. Podía sentir su presencia. Podía escuchar su voz. Pero, ¿y si ella nunca había estado ahí? El regreso a casa fue silencioso. Esa noche, mientras me acostaba, una única pregunta resonaba en mi mente: ¿quién está realmente atrapado en este misterio? ¿Ella o yo? Me levanté de la cama, sintiendo el peso de algo invisible presionándome el pecho. Caminé hasta la sala y me dejé caer en el sofá, sumido en un mar de dudas. ¿Era posible que mi mente hubiera creado esta realidad para protegerme? ¿Que mi esposa no estuviera realmente aquí? Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos rosados, sentí una mano suave sobre mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo quedé yo, enfrentando una verdad que aún no podía aceptar. O tal vez una mentira que no podía abandonar.